Bueno, voy a intentar seguir. Bueno, continuamos. Voy a intentar de unir los dos videos después, antes de subir. Bueno, voy a volver a repetir lo que hicimos en este ejercicio, ¿ok? Para empezar, declaramos un vector, ¿sí?, que va a almacenar nuestra palabra. Va a ser del tipo char porque va a recibir, va a recibir letras, por así decirlo. Y le pusimos un tamaño que es un tamaño máximo, pero sabemos que lo que buscamos es que reciba cualquier palabra, ¿sí? Eso es una suposición nomás. Si nosotros dudamos, le podemos agregar 100. Eso no importa, ¿ok? Entonces acá ingresamos la palabra. ¿Por qué no importa este tamaño? Porque una vez que nosotros ingresamos toda la palabra, automáticamente dep++ agrega un ⁻0 al final, ¿sí? Entonces, después lo que hice fue convertir mi vector en un puntero para trabajar con punteros. Ahora, en un siguiente ejercicio no vamos a hacerlo por punteros porque no sé si esto vieron en teoría, pero los vectores en sí luego ya son punteros, ¿sí? Pero vamos a verlo más adelante. Entonces, para encontrar la cantidad de vocales, utilizamos una función que le llamamos contar. Entonces, nos vamos a la función contar, que va a recibir un puntero, y lo que utilizamos es nuestra estructura de selección switch, que ya habíamos visto a inicio de semestre. Entonces, lo que hacemos es que cada vez que entra nuestro switch, si es que coincide con una de estas opciones, nuestro contador va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué utilizamos un bucle aparte del switch? Porque el switch ocurre una sola vez, así como el if-else, el if ocurre una sola vez a menos que tengamos un bucle. ¿Por qué? Porque cada vez que inicie este bucle va a volver a producirse este switch. ¿Está bien? Entonces, el bucle ¿hasta dónde va? Hasta que lo que almacena nuestro puntero sea igual a 0. ¿Por qué? Porque nuestra palabra termina ahí, ¿sí? Esto equivale a un 0, ¿ok? Entonces, cuando nuestro puntero apunta a un 0, termina nuestro bucle. Entonces, para eso nos va a servir muchísimo este elemento que hace que termine nuestra palabra. ¿Right? Entonces, toda vez que el puntero sea distinto de 0, va a seguir ocurriendo ese switch. Acá no se tienen que olvidar de aumentar el puntero, ¿sí? Sí o sí tienen que aumentar porque si tengo un bucle necesito un contador. Ese contador es este. Y por último retornamos contador, que es lo que queremos mostrar acá en pantalla, ¿sí? La cantidad de vocales es, ¿sí? Entonces, ya guardé este programa mientras esperábamos. Hago producir y, por ejemplo, introduzco mi nombre. Me dice que la cantidad de vocales es 3. Si introduzco una palabra más larga, qué sé yo, hipopótamo, la cantidad de vocales es 5. ¿Ok? Entonces, como les digo, todos los conceptos que ya habíamos aprendido lo vamos a seguir usando, solamente que ahora con letras. Y vamos a hacer 2 ejercicios más para entender bien toda esta parte, ¿sí? Bueno, dice, leer el nombre completo de una persona. Voy a cambiar esto, leer una palabra nomás. En realidad no hace falta, pero es lo mismo. Leer una palabra y además una letra cualquiera desde el teclado. Y que él, o sea, que compruebe el programa cuántas veces aparece dicha letra en la palabra dada. ¿Ok? Si es que aparece, imprimir la letra ingresada en cuestión y el número de veces obtenido. Entonces, voy a
Voy a copiar y pegar nomás ya mi formato inicial. Ok, entonces, para empezar voy a crear nuestro vector palabra, ¿sí? Le voy a poner que va a recibir 50 elementos. Y aparte necesito una variable, ¿sí? Porque como necesito una sola letra, ¿ok? Me dice leer una palabra y además una letra, entonces no hace falta que sea un vector, puede ser una variable nomás, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a pedirle al usuario es que me ingrese la palabra y voy a ingresar esa palabra, ¿sí? Ahora le voy a pedir al usuario que me ingrese una letra, ¿ok? Y voy a ingresar esa letra. Ahora, ya tengo mi palabra y ya tengo mi letra. Entonces necesito contar la cantidad de veces que n aparece en palabras, ¿sí? Voy a lanzar un mensaje que diga, la letra es, que aparezca la letra, y después otro mensaje que diga, aparece, aparece, dos puntos. Acá voy a utilizar una función contar y voy a continuar en la palabra. Esto ustedes pueden hacer como quieran su mensajito, ¿verdad? La letra es y aparece tantas veces en la palabra. Y entonces voy a utilizar una función que me va a devolver un entero, ¿verdad? Porque yo acá necesito un entero. Se va a llamar contar mi función y va a recibir un puntero, que en este caso vamos a usar un vector, ¿ok? Y me va a recibir una variable. ¿De qué tipo? Del tipo char ambos, ¿ok? Entonces, en vez de utilizar punteros, ahora vamos a usar solito el vector. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vector, esto lo tenían que haber visto en teoría, los vectores también son punteros. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer dentro de mi función? Voy a contar cuántas veces aparece n en la palabra, ¿sí? Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, un for en vez de un while. Vamos a intentar usar un for en vez de un while. Entonces, para utilizar un for necesito un contador y un contador que empiece en cero, porque este es el contador que me va a devolver mi función. Voy a utilizar un for. El for va a ir desde i igual a 0 y va a ir hasta i menor a 50, ¿verdad? Porque 50 elementos tiene mi vector. Y más más. Profe, I igual a cero. Sí, está bien. Igual a 0. Bueno, entonces dentro de mi for voy a utilizar un if, ¿verdad? Si mi vector en i es igual a n, entonces contador va a aumentar, ¿ok? ¿Por qué, por ejemplo, acá no hace falta que use un while? Porque cuando termina mi palabra, mi vector continúa, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo acá. Mi vector es algo más o menos así, qué sé yo. Camila, y después empiezan a haber ceros hasta completar 50, ¿sí? Entonces, todos estos elementos también va a comparar porque mi for va a ir desde 0 a 50, pero ninguno va a ser igual a n, entonces no me importa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que yo hago es utilizar nomás un for, no hace falta que utilice siempre un while, porque en este caso no me afecta
trabajar con los próximos elementos a cuando termina ya mi palabra. ¿Está bien? Entonces contador va a aumentar y por último voy a retornar contador. ¿Ok? Vamos a ejecutar a ver si no tenemos algún error. Letra en palabra. Contar. Te falta el paréntesis en el inmain. Ya. Acá puse al revés mis flechitas. Y acá, me olvidé de avisarle que va a recibir mi puntero. Va a recibir mi vector palabra, coma, n, ¿verdad? Porque son mis dos variables que yo dije que necesitaba recibir. Entonces, por ejemplo, voy a poner hipopótamo otra vez. Hipopótamo. Y voy a ver cuántas veces aparece la O. La letra es O y aparece 3 en la palabra. Puedo incluir acá 3 veces en la palabra para que sea más lindo. A ver si colocamos, por ejemplo, voy a poner mi nombre con mi apellido y voy a ver cuántas veces aparece A. La letra es A y aparece 4 veces, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Genial. Entonces, vieron que el contenido no es difícil. Ahora, hay muchos conceptos que van a ir aprendiendo en la semana, porque no nos va a dar el tiempo de aprender todos ahora. Pero básicamente van a trabajar así, van a trabajar de la misma forma que trabajamos siempre, pero con letras, ¿sí? Voy a hacer un ejercicio más, porque este ejercicio no lo resuelven en la lección y me parece muy interesante mostrarles. Ahora, para que vean así un poquito más lo que van a ver en la semana, hay, por ejemplo, palabras que ya son fijas, ¿sí? Para nosotros, así como nosotros tenemos Pau o tenemos, a ver, ¿qué otra función tenemos así directo? Logaritmos y todas esas funciones. Hay funciones que, por ejemplo, acá les dice, si utilizan esta función, les devuelve la cantidad de caracteres de la cadena, sin contar el ~0. Entonces, si utilizan esta función, ya van a saber la cantidad de letras que tienen en su palabra, ¿sí? Y si utilizan esta función, dice copia la cadena K2 a K1, ¿entienden? Entonces, todas esas funciones ustedes la van a ver en realidad como tarea, pero para que observen nomás que hay muchísimas cosas nuevas, así que les animo a ver sí o sí la lección esta semana, pero hay muchas facilidades. Y cuando nosotros utilizamos enteros, teníamos que hallar una forma de hallar la cantidad de elementos, bueno, pero ahora ya no. Ya tenemos una función que nos devuelve la cantidad de elementos. Y una función que dice concatena las cadenas K1 y K2. ¿Ok? Una función que devuelve un valor que representa la diferencia entre las dos cadenas. Entonces ya C++ nos da la facilidad en este caso. ¿Ok? Eso les quería mostrar nomás. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a mostrarles el ejercicio primero. Dice, permita ordenar en orden alfabético los elementos de una cadena desde el teclado. Por ejemplo, la cadena casa debe devolver como resultado AACS. ¿Ok? Imprimir la cadena original y la ordenada. Entonces, esto es un poquitito más difícil, al parecer, pero no es difícil. Y para eso se utiliza esta tabla. ¿Sí? Todos nuestros caracteres, por así decirlo, nuestros elementos que no son números, ¿sí? C++ les, ¿cómo decirles? Les adjunta un valor, ¿sí? Gracias a esta tabla. Entonces, si ustedes se posicionan, por ejemplo, acá, en la A, ¿sí? A, B, C, entonces todos los elementos del abecedario
están ordenados de acuerdo a estos valores que están acá, ¿sí? Entonces, para DEPC++, los elementos del abecedario están ordenados, ¿ok? Cuando nosotros ingresamos A, DEPC++ lee la letra A como el número 97. ¿Ok? Esto lo van a ver mejor en teoría. Yo les estoy dando así un pincelazo de esta parte. ¿Ok? Pero cuando nosotros ingresamos la letra H, por ejemplo, DEPC++, le asigna el número 104. ¿Sí? Y así con todas las letras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que trabajar con las letras pensando que son números, ¿sí? Ignoramos que nosotros ingresamos letras y nosotros ya sabemos el concepto de que DEPC++ automáticamente le asigna estos números. Y ahora van a verlo esto más tangible. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ordenar nuestro vector de letras ignorando que tenemos letras, ¿sí? Nosotros vamos a ordenar como si tenemos números. ¿Ok? Entonces, voy a ingresar un vector palabra que va a tener 50 elementos. Esto es con llaves. Bueno, entonces cout ingrese la palabra in palabra. Entonces, voy a utilizar una función void porque yo lo único que quiero es que me ordene. ¿Ok? Y esa función void, qué sé yo, le voy a llamar ordenar. Y me va a recibir un puntero, que en este caso vamos a utilizar el vector nomás. Entonces voy a crear una función, perdón, esto no va acá, va acá. Void ordenar y me va a recibir un vector, ¿sí? Que también lo podemos ver como un puntero. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer dentro de este vector? Voy a hacer el método burbuja o cualquier método que ustedes quieran. Yo ya tengo acá y voy a copiar nomás ya. Pero así mismo como nosotros lo hicimos, el método burbuja, el día que aprendimos a hacer métodos de ordenación, así mismo voy a copiar. No cambia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con un vector, ¿sí? Entonces, para repasar, yo tengo una variable auxiliar, tengo un for que lo que hace es realizar el proceso, la cantidad de elementos que tengamos. Tengo otro for que es el que va a ir comparando, ¿verdad? El primero con el segundo y así sucesivamente. Y esto tiene que ser mayor porque quiero que sea si quiero que sea de menor a mayor, esto tiene que ser más. ¿Sí? Lo único que agregué fue esto. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un for que vaya del 0 al 50. ¿Estamos de acuerdo? Acá voy a tener que declarar IJ y voy a tener que declarar tamaño, que va a ser directamente el tamaño que yo tengo en mi vector, en mi inmain. ¿Ok? Yo voy a recorrer todo mi vector. Pero si yo no agrego esto, cuando termine mi palabra, voy a tener muchos ceros, ¿sí? Entonces, yo no quiero incluirle a esos ceros. Entonces, siempre y cuando que se cumpla esto, pero también que mi elemento sea distinto de 0, es donde yo voy a ordenar. ¿Está bien? Esto solamente agrego para que no le incluya a los ceros de mi vector. ¿Está bien? Ahora, después todo es igual al método burbuja que ya vimos, ¿sí? Todo esto, inclusive acá no utilizamos punteros, utilizamos solamente el vector. Entonces, todo esto, como pueden observar, es igualito a cuando aprendimos ordenación. ¿Ok?
Entonces coloco el método burbuja. Acá en esta función lo que hizo fue ordenar mi palabra y atiendan bien, nosotros estamos ignorando que tenemos letras. Estamos, ¿cómo se dice? Estamos utilizando nuestro vector como si fuera un vector de números, ¿sí? En ningún momento acá yo me importó que mi vector sean de palabras o que sea de letras. Entonces lo que yo hice acá fue ordenar la palabra y por último voy a volver a mostrar en pantalla la palabra. Entonces, primero voy a poner acá, antes de ordenar la palabra es para mostrar la palabra original. Y después de ordenar voy a volver a colocar, perdón, esto tiene que ser un cout, la palabra ordenada alfabéticamente es, y acá tenemos palabra. ¿Por qué? Porque no se olviden que nuestro vector es como un puntero, o sea, es un puntero. Entonces, una vez que yo ordeno la palabra, lo que yo estoy haciendo es ordenar las direcciones, ¿verdad? Entonces, yo al modificar una dirección, ya modifico mi vector también, ¿sí? Entonces, una vez que ordené, mi vector ya está modificado. Si yo acá pongo palabra y acá palabra, antes de ordenar va a salir una palabra, después de ordenar va a salir otra palabra. Ok, vamos a ejecutar para ver si nos olvidamos de algo. Void ordenar, a ver. Me olvidé del tipo de variable acá de mi palabra, ¿sí? Que es del tipo char. Y acá dice B no fue declarado, porque es palabra. Entonces, en vez de palabra, le voy a llamar B a mi vector, ¿sí? Porque acá todo en mi método burbuja utilicé B. Cout, me faltaron las flechitas. Y ahí sí. Bueno, entonces, por ejemplo, si ordeno mi nombre, la palabra ordenada alfabéticamente no me sale. Vamos a ver por qué. La palabra ordenada alfabéticamente es palabra. Ordenar palabra, está bien. Palabra, palabra. Está bien, porque el tipo void solamente me ordena. Vamos a probar otra vez. No sé qué pasó. Puse un punto y coma. Estoy pensando. La verdad que está perfecto, creo. A ver, yo ya había realizado este ejercicio. Le leo, espérenme que demasiado cosas que tengo abierto. Lo que pasa es que yo lo que hago es ordeno primero mi palabra. Sí, yo ordeno. A ver, este es nuestro ejercicio. Y después vuelvo a imprimir ya la palabra ordenada. O sea que no hace falta. Miren, acá por ejemplo yo hice este ejercicio. Y lo mismo, ordené la palabra antes, pero hice exactamente lo mismo ahora. Acá está ordenada alfabéticamente inverso nomás. Pero vamos a comparar. Esto ignoren nomás porque yo no utilicé punteros.
A ver, en mi método burbuja está exactamente igual. No retorno nada. Y después ordeno la palabra y imprimo la palabra. Está exactamente igual. Voy a copiar y pegar en una nueva página porque capaz es el nombre de mi... A ver, no sé cómo le podemos llamar. Alfabéticamente ordenado. No, che, no está apareciendo mi palabra. A ver un poco. En esta parte nomás, esta partecita no aparece porque esto aparece todo. ¿Qué tengo? A ver. No sé si estoy ciega que no veo mierda. La palabra ordenada alfabética. No veo un poco mierda. Pero mira, este mismo ejercicio es este, ¿ok? Que yo ya había realizado. Y acá sí ordena, solo que ordena al revés. Eso es porque mi método burbuja nomás está al revés. Ah, ya sé, Gina, que es mierda. No. Y menor a tam menos uno, j más más. Capaz acá algo está mal, voy a revisar. Sí, esto aparte ordena de menor a mayor. Esto es lo único que tengo diferente con el otro. Sí, mira, ese es el error. Pero ¿qué pasa si pongo así? Ordena de mayor a menor. Si BJ es mayor a BJ más uno, ¿qué sucede acá? Camila, la A debería ser. Y si no sé cuál es la diferencia. BJ, analizando. Nuestro método bruja está súper bien. Acá lo que me faltó fue colocar mi primer elemento. Podemos colocar. Vamos a ver si cambian algo. Pero en auxiliar guardar mi primer elemento. B sub 0. No sé si eso varía. Puede variar. No. Auxiliares. Bueno. Profe, dentro de la función void no puedes poner un CO Puedo. para probar. Vamos a probar. El terminar nomás. Para ver. No, no aparece. Yo lo que creo es que acá lo que no está ordenando nada.
Es decir que tipo es cero más o menos mi vector. Qué raro, che. Bueno, voy a analizar, pero miren, si yo coloco este menor, voy a analizar porque no quiero perder mucho tiempo. Si yo coloco este menor, sí sale, solo que sale alfabéticamente. Ah, como les dije, acá hay que agregar lo que había borrado, esto, porque si no, toma valores que yo no quiero. Y coloco así, ahí sí está imprimiendo. ¿Sí? Imprime ordenado, pero de forma descendente, ¿sí? Como si fuera que estoy ordenando alfabéticamente inverso. ¿Sí? Ordena primero la M, después la L, después la I, si no me equivoco, después la C y después la A. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace, está ordenando alfabéticamente, pero al revés. Ahora, no estoy entendiendo todavía por qué no ordena de forma ascendente, pero para que entiendan nomás que Deb C++ sí toma las letras como números, ¿sí? Se dan cuenta que ordena de forma correcta, sin importar que sean letras, ¿sí? ¿Por qué? Porque Deb C++ toma las letras como números, ¿está bien? Entonces, ese era el concepto que quería que aprendan. Ahora, ¿por qué no está saliendo al revés? Todavía no sé, pero voy a investigar ahora, ¿sí? Y les voy a mandar al grupo la respuesta, ¿está bien? Porque no quiero que la clase sea larga y aparte después doy otra clase. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetirles. Eh, lo que van a ver esta semana no es difícil, pero sí tienen que practicar porque es nuevo. En el aula hay una serie de ejercicios. Ok, acá les muestro. Tienen muchísimos ejercicios para practicar. Los primeros 5 ejercicios se resuelven en la lección de la semana. Entonces, vean la lección de la semana y resuelvan. Yo elegí 3 ejercicios aparte de los que ya se resuelven en la lección de la semana. Así que ya tienen 8 ejercicios resueltos. Y les quedan 9 ejercicios para resolver solitos. ¿Sí? Pero les animo a ver la lección de la semana y a practicar. Por suerte, esta semana la semana que viene va a ser solo repaso, así que aprovechen esta semana para estar al día y la semana que viene se pueden tomar un break de compu. La semana que viene tienen taller que va a ser de este capítulo, pero la siguiente semana, si no me equivoco, no tienen taller. Y después recién se va a dar estructuras. Entonces, la siguiente semana vamos a repasar más todo esto, ¿sí? Todo lo que es funciones, punteros, caracteres, etcétera. Entonces, eso. Si no hay preguntas, ya están libres. Voy a quedarme un ratito más a investigar qué es lo que sucede. Pero les paso al grupo nomás ya la respuesta. Voy a dejar de Bueno, grabar. gracias, profe.